La primera vez que hablé con Andrea, me dijo que estaba muy contenta porque había llegado a Bogotá, especialmente a Ciudad Bolívar, porque allí iba a encontrar las posibilidades para hacer realidad su sueño de convertirse en trabajadora social. Para mí eso fue muy emocionante escuchar la determinación y la forma como contaba sus sueños, porque era algo muy diferente a lo que yo había escuchado cuando hablaba precisamente de los sueños y de las aspiraciones de otros niños de la zona. Para ella el cambio no había sido tan fuerte. Había tenido que dejar a los 10 años Rovira, Tolima, junto con su mamá y sus dos hermanos. Y cuando llegó a Kiva, la vereda donde nosotros estamos allá en Ciudad Bolívar, pues decía que se parecía mucho a su lugar feliz, lleno de verde, de árboles, cultivos, y tenía la posibilidad de respirar el aire limpio del campo. Lo único que le costaba era adaptarse al clima. Por supuesto, allá hace demasiado frío. Estamos en una zona de prepáramo a la misma altura o un poquito más de Monserrate. Andrea hace parte de los más de 1.200 niños y jóvenes que han tenido la posibilidad de ser beneficiarios de la Biblioteca de la Creatividad, un espacio que les ha dado la posibilidad de descubrir sus talentos, de desarrollar sus habilidades y de pensarse en un futuro más prometedor, quizás también en impactar su comunidad. Para nosotros esto ha sido una forma de entender que es la manera de empoderar a futuros líderes y emprendedores para que generen ese cambio dentro de la comunidad. Y esa conversación que yo había tenido con Andrea, no me había dado cuenta, pero había llegado en el momento indicado después de una anécdota que nos sucedió a nosotros allá en Ciudad Bolívar. Mucho gusto, mi nombre es Iván Triana, soy cofundador de la Biblioteca de la Creatividad y debo confesar que a pesar de haber nacido y crecido en Ciudad Bolívar, desconocía totalmente pues su dinámica y me costó más de 4 años entender, después de dedicarme a ser emprendedor social, cómo esta comunidad estaba generando un cambio. Empezamos con esa disposición de hacer lo mejor que podíamos para la comunidad y pues para nosotros era hagamos lo que otros han venido haciendo, que creemos que lo vienen haciendo bien. Imitamos mucho lo que hacían otras organizaciones y personas de buen corazón. Y empezamos a buscar donaciones, a buscar mercados, a buscar regalos, pensando que estábamos satisfaciendo las necesidades de base de la comunidad, especialmente de los niños y de los jóvenes. Y nada más equivocados estábamos, porque esto realmente no estaba sucediendo. Y para ejemplificar este punto, quiero contarles la anécdota que nos pasó a nosotros en la Navidad del 2014. Resulta que en esa Navidad, como era de costumbre, queríamos celebrarlo por lo alto. Queríamos pues que los niños tuvieran sus regalos y tener la posibilidad de compartir un, un espacio con comida. Y había sido muy difícil gestionar los recursos para los regalos y la comida con nuestros amigos y nuestros aliados. Estábamos esperando a 15 niños y después de toda la gestión logramos la meta y cuando estábamos ahí a punto de celebrar ese espacio, pues de los 15 llegaron más del doble y una cantidad de niños que nosotros pues no habíamos visto, que no conocíamos. Y también habían mamás con niños en brazos y nosotros dijimos, bueno, no tenemos suficientes regalos, pues digámosles que podemos compartir la comida. Cuando les dije eso, recibí un no de indignación de una de las mamás que me dijo con un tono iracundo que yo estaba siendo muy irresponsable con ellos porque era increíble que nosotros citáramos a los niños a un espacio donde no habíamos planeado bien y que todos tuvieran la posibilidad de recibir un regalo. Inmediatamente cogieron sus cosas y se fueron porque tenían afán de irse a otro lugar. Pues nosotros terminamos de celebrar ese espacio con los niños, pero yo quedé muy consternado y realmente lo que había pasado me dejó pensando y con un sentimiento de culpa muy fuerte. Y de regreso a mi casa me fui caminando y quizás esto ya había pasado hace mucho tiempo, pero no me había dado cuenta. Y era que la relación que estaba sucediendo en la comunidad era que se estaban volviendo cazadores de donaciones. Lastimosamente estaban de un lado a otro y
Esto se vuelve muy grave cuando son los niños los que aprenden que así es la dinámica en su comunidad. Y vi cómo se estaba convirtiendo la pobreza en un negocio. Y eso realmente me di cuenta, estamos siendo parte del problema. Con muy buenas intenciones, estamos fortaleciendo el problema que es la dependencia al asistencialismo. No estoy diciendo que el asistencialismo sea malo, sino que la dependencia realmente sí es lo que estanca una comunidad. Esa dependencia que está presente en comunidades emergentes, y aquí hago un paréntesis, comunidades emergentes, no comunidades pobres, marginadas, vulnerables, o como muchos escuché también, comunidades paupérrimas. Cuando se utilizan esos calificativos, la comunidad se estanca porque cree que esa es una condición que no puede cambiar. Diferente a cuando hablamos de comunidades emergentes donde tienen la posibilidad de aprender, de crecer y de emprender. Y eso para nosotros fue clave porque después de analizar pues, esta situación, nos dimos cuenta que esa dependencia al asistencialismo, sobre todo en los niños y en los jóvenes, generan algo que denominamos mentalidad de pobreza. ¿Qué es la mentalidad de pobreza? Es precisamente esas creencias de decir, yo nací en este lugar, esto es hostil para cualquier soñador, no voy a poder hacer nada diferente a lo que me muestra la esquina del barrio. Y realmente es muy triste ver a un niño que abandona sus sueños sin ni siquiera intentarlo. Porque su entorno, los adultos que lo han de alguna manera educado, les han reforzado esa idea de que aquí es Ciudad Bolívar, acá no podemos, en este caso, hacer cosas diferentes, creando y reforzando esa idea que tanto nos hace daño de división de clases. Y eso no puede ser de esa manera. Cuando analizamos esa situación, pues nos dimos cuenta que claramente Ciudad Bolívar tiene una serie de retos. Por supuesto, no podemos esconderlo. Es una de las localidades con el mayor índice de pobreza, el que tiene el mayor porcentaje de embarazos a temprana edad, pero también la que tiene el mayor índice de deserción escolar, donde de cada 3 jóvenes que cursan entre octavo y undécimo, 2 tienen riesgo de deserción. Y si hablamos de acceso a la educación superior, pues Ciudad Bolívar no es ajeno a lo que sucede en la mayoría de las comunidades rurales en el país. Solo 2 de cada 100 jóvenes tienen acceso a la educación superior. Y esto realmente se vuelve un reto muy grande que nos llamó a nosotros a asumir la responsabilidad de diseñar con empatía y realmente escuchar las necesidades de la comunidad. Y aquí nosotros empezamos a darnos cuenta que debíamos hacer las cosas distintas y que debíamos diseñar pensando en cómo podíamos cambiar el enfoque, no diseñar programas para los niños y los jóvenes, porque esto convierte a los niños y a la comunidad en receptores, en espectadores, y queríamos convertirlos más en protagonistas. Y cambiamos el concepto de diseñemos con los niños y con los jóvenes. Y démosle la posibilidad de darle voz, de darle la posibilidad de soñar en grande, de saber que ellos pueden incidir en las problemáticas de su comunidad. Y así fue como esa conversación con Andrea nos llevó a que se materializara ese modelo, que es lo que quiero, pues en este caso, compartirles a ustedes. Andrea, junto con otros jóvenes, se dio cuenta que su comunidad tenía cosas muy bonitas, maravillosas que debían cuidarse y por esa razón ella decidió, junto con otros jóvenes, crear iniciativas que protegieran, por ejemplo, su territorio. Y de esa manera se dio cuenta que había una problemática que le quebraba el corazón y era que muchas personas estaban perdiendo, de la misma comunidad, perdiendo esa identidad rural. Y ella decidió crear una iniciativa para reforestar la reserva. Afortunadamente, con muchos de los jóvenes, empezaron ellos a darse cuenta que sus ideas ahora era lo que los hacía diferentes, que cada vez que las personas escuchaban de la biblioteca de la creatividad, los niños nos recordaban por la camisa sucia, los zapatos rotos o el pantalón viejo, sino por sus ideas, por la capacidad de generar cambio. Y así es como Andrea, junto con los demás jóvenes, a la edad de 12, 13 años, logró inspirar la plantación de 4.500 árboles nativos en una reserva que hoy es la que provee agua a la ruralidad de Ciudad Bolívar. Por supuesto, cuando esto empieza a pasar, el mindset o la creencia de los jóvenes empieza a
darse cuenta que puede superar sus límites. Y fue exactamente lo que llevó a Andrea a decir, puedo hacer cosas más grandes. Y así fue como en el 2018, junto con otros 4 jóvenes, Andrea se convirtió en la primer joven de Ciudad Bolívar, de la ruralidad, en recorrer los 800 kilómetros del Camino de Santiago de Compostela y generando ahora una manera diferente de hablar de Ciudad Bolívar. ¿Sí? ¿Y por qué se da esto? Porque ella tuvo la posibilidad de conectarse con voluntarios y personas de empresas, de organizaciones sociales, de universidades, personas que dijeron, yo quiero ser parte del cambio, y les contaban sus historias, escuchaban historias de emprendedores, lo que habían hecho, y esto inspiró pues esa motivación a decir, quiero romper el molde, quiero salir de aquí. Y eso generó que ella se convirtiera en alguien que podía hacer las cosas distintas. Pues los que aparecen aquí en la foto, una vez llegan de España, algo que para ellos fue una proeza, pero fue muy bonito el impacto que generaron en la comunidad, empezaron a decir, queremos más. Y uno de los sueños fue, empecemos a construir la nueva sede de la Biblioteca de la Creatividad. Ese espacio pequeño, esa casita pequeña se había quedado corta y ahora queríamos que fuera mucho más grande y todo inspirado por los niños. Acá nos dimos cuenta que las soluciones, cuando son creadas con la comunidad, pues en este caso son sostenibles a largo plazo y no son las soluciones diseñadas de alguien que, con mucho respeto, pero fue lo que yo viví, que vive el síndrome del Salvador, que es el que cree que tiene las respuestas y lo que debería hacer la comunidad. Y lo que me he dado cuenta, y como emprendedores en la Biblioteca de la Creatividad queremos promover, es que cada vez que estas soluciones se diseñan sin involucrar a la comunidad, lo que termina pasando es que en el momento que se acaban las fuentes de financiación, como lo hemos visto dolorosamente al inicio de este año, muchas de esas buenas iniciativas terminan sin tener continuidad. ¿Y qué es lo que pasa? La comunidad queda con un vacío, queda como nunca estuve involucrado y puede ser que se da el efecto resorte. Empieza la comunidad a devolverse quizás a como estaba antes o peor aún, pues porque ahora están esperando que otro tercero venga y lo salve. Eso de alguna manera es muy nocivo y nosotros dijimos, no queremos hacer esto, involucramos a los jóvenes y esto no se podía hacer solo. Tocando las puertas con muchos voluntarios, logramos movilizar hasta el día de hoy más de 5.000 voluntarios que hemos sumado a través de las estrategias de responsabilidad social, de sostenibilidad, para que este sueño se empiece a materializar. Todos empezamos a unir nuestro esfuerzo y hoy pues ya tenemos esto, lo que empezó en una casa pequeñita, tenemos ahora un laboratorio de tecnología que está cerrando la brecha de conectividad a la zona rural de Ciudad Bolívar. Tenemos un aula de la creatividad, donde todas estas metodologías de liderazgo, de innovación, en el lenguaje de los niños y de los jóvenes, lo están aprendiendo. Tenemos ahora un centro deportivo de alto rendimiento. Como les dije, estamos a la misma altura de Monserrate. La capacidad pulmonar que tienen los jóvenes es increíble. Y hace poquito terminamos la construcción de las oficinas de coworking, un espacio donde, guardando las proporciones, pero por supuesto con una gran visión, queremos que en unos años Ciudad Bolívar, la zona rural de esta localidad, sea conocida como el Silicon Valley del emprendimiento sostenible, porque estamos trabajando con los jóvenes. Y ahora nos estamos preparando, porque por supuesto esto apenas es la materialización del 60% del sueño que nos tenemos. Y junto con Andrea y otros, ahorita estamos trabajando muy fuerte para hacer realidad la construcción del laboratorio de gastronomía. Esta es una oportunidad, por supuesto, para que nos sumemos y hagamos posible pues este espacio. Andrea no se quedó con esto, se dio cuenta que todo lo que estaba aprendiendo en la biblioteca ahora lo podía llevar a su vida. Y un voluntario, una persona que decidió compartir su saber con ella, le enseñó el arte de tejer. Y ella se dio cuenta que podía con sus manos crear un producto para vender y así fue que apoyó a su mamá para la construcción de su propia casa. Esto para nosotros fue la forma de decir, estamos rompiendo el círculo de pobreza. Andrea dijo, ya terminé la casa, ahora creo que puedo hacer realidad ese sueño que tenía a los 11 años, donde decía, quiero estudiar trabajo social, pero sé que es algo que va a demandar mucho trabajo. Y se dio cuenta que en su vereda se cultivan las fresas más deliciosas. Esto lastimosamente no se conoce de Ciudad Bolívar, pero es un gran sitio donde se producen fresas deliciosas. Y ella se dio cuenta que las podía transformar en deliciosas mermeladas.
Y así con todas estas personas que conocieron el modelo de la Biblioteca de la Creatividad, le compraron sus mermeladas y en este caso tuvo la posibilidad de pagar el primer semestre de la universidad para estudiar trabajo social. Y una empresa que después conocimos dijo, me interesa mucho lo que ella ha hecho, me parece genial. Y entonces le dio la posibilidad de recibir una beca y ella ahora con el único compromiso que ella pueda de alguna manera utilizar su emprendimiento para impulsar a otras jóvenes, otras mujeres que como ella están buscando ese sueño de ser un referente para su comunidad. A los 20 años, Andrea decide, en este caso, convertirse en replicadora del modelo y decide, quiero devolverle a la vida las oportunidades que me ha dado y quiero que otros niños de mi comunidad puedan, en este caso, generar oportunidades. A mis 22 años me encuentro cursando mi último semestre como trabajadora social. Tengo la posibilidad de convertirme en la primera profesional de mi familia, rompiendo así un círculo de pobreza y escribiendo una nueva historia para mi familia y mi comunidad. Ahora sé y sueño con que sean más niños, niñas y jóvenes los que tengan la posibilidad de elegir trabajar por sus sueños, y sé que esto se hace si estamos abiertos y dispuestos a trabajar en red y en alianza. Estoy más que segura que si unimos esfuerzos con ustedes, vamos a poder transformar y generar un cambio en mi comunidad. Durante el evento he estado intercambiando contactos y sin embargo, cuando iniciamos esta charla les entregamos a ustedes una invitación a ir más allá y conocer esta grandiosa comunidad. Andrea representa y personifica la materialización del modelo de adentro hacia afuera. Y que ojalá esta sea una invitación para quienes estamos aquí, para que los adultos de turno tengamos la posibilidad de devolverle a la vida las oportunidades que nos ha dado, compartir nuestro conocimiento, compartir nuestros contactos, compartir muchas cosas para que podamos educar a los líderes que tomarán el rumbo de este país en poco tiempo. Hagamos que esto sea posible y que la historia de Andrea no sea solamente una anécdota, sino que ojalá se pueda multiplicar en miles. Muchísimas gracias.